Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque. Hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo generar expresiones faciales por medio de texturas animadas. Es una técnica muy interesante y muy útil y suele ser utilizada en dos circunstancias básicas. La primera es cuando por cuestiones estéticas nuestros personajes, los elementos que estamos utilizando en nuestra animación, tienen que tener un aspecto más infantil, más caricaturizado. Entonces funciona bastante bien. Nos ayuda, además, esta técnica nos ayuda principalmente a ahorrarnos todo lo que sería el rigging facial de un personaje. Nos lo saltamos completamente. Y esa es también la segunda utilidad, que es que cuando tenemos poco tiempo o tenemos muy poco presupuesto, utilizamos esta técnica para evitar hacer todo lo que sería el rigging facial, que lleva muchísimo tiempo y después su animación es muy compleja y suele llevarnos bastante tiempo, ¿vale? Es una técnica que recomiendo especialmente para aquellos que están empezando dentro de lo que sería la animación, porque nos va a simplificar mucho el trabajo, mucho, ya lo veréis enseguida. Y bueno, como os he dicho, esta técnica se utilizaba mucho en animación, sobre todo en series de animación, y os he traído aquí para que veáis. No lo he traído, pero da igual, las tengo aquí. Una serie de imágenes, ¿vale? Esto es de una serie de animación española que es Pocoyo, es una serie fantástica. Si no la conocéis, buscarla, es infantil, pero el trabajo es muy bueno. Y como veis, todo lo que serían los ojos y la boca, no es modelado tridimensional, sino que son realmente texturas aplicadas a nuestro personaje, ¿vale? Esta misma técnica es la que he recreado yo en este ejemplo de aquí. Y bueno, he creado un pequeño controlador que nos permite alternar entre las expresiones que tiene nuestro personaje con mucha sencillez, ¿vale? Como veis, simplemente tendría que cambiar en este selector entre una expresión y otra, y inmediatamente podría aplicarlo a un fotograma o a una animación, etcétera, etcétera, ¿vale? Inconvenientes de esta técnica: no permite transiciones, ¿vale? No voy a poder transicionar entre esta y esta animación. Es, por así decirlo, un montaje al corte, ¿vale? Entonces paso en un fotograma de una expresión en otro fotograma otra expresión, ¿vale? Pero ya os digo, es una técnica fantástica y vamos a ir viendo cómo se genera este mecanismo, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría que viésemos previamente qué es lo que vais a necesitar, qué es lo que yo ya tengo preparado por separado, y es esto de aquí, ¿vale? Básicamente he hecho no me apetecía dibujarlo y he hecho una búsqueda de expresiones faciales en Google y he localizado esta imagen, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido segmentar cada una de las expresiones. Bueno, realmente solo he hecho 15 de las 20 o así que habría en la imagen, pero bueno, para este ejemplo creo que es más que suficiente. He segmentado estas imágenes y las he puesto en cada una de esas expresiones en una imagen diferente. Es muy importante para mejorar el efecto final que intentemos hacer coincidir la posición de ojos, bocas, nariz, cualquier elemento que vaya a tener esa expresión en los mismos sitios relativos de la imagen. Es decir, este ojo se superpondría con este, la boca se superpondría con esta, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede bailar un poco, no pasa nada, pero es muy recomendable. También es muy importante que las imágenes tengan todas el mismo tamaño y finalmente, como veréis aquí, que todas las imágenes tengan un nombre secuencial numéricamente, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esa propiedad que tienen muchos software para trabajar con secuencias de imágenes, ¿vale? Que las reconocen de forma correlativa en función del nombre para generar todas nuestras expresiones, ¿vale? Bien, aparte de esto, simplemente tendremos que modelar nuestro objeto. Yo voy a trabajar seguramente con el cubo básico, tal cual, y bueno, yo qué sé, le voy a hacer un pequeño cuello, simplemente para que lo tengamos localizado y, ¿verdad? Y le voy a hacer, pues, oye, yo qué sé, un, un poquito de forma así adelantada para que sepamos básicamente dónde está la parte delantera de la expresión, ¿vale? De la expresión facial en este caso. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer ahora?
¿vale? Voy a cambiar las luces porque si no, las sombras que vienen por defecto igual no vemos correctamente la figura, ¿vale? Vamos a verlo así y así. Bien. Por cierto, el mismo ejemplo vamos a ver cómo hacerlo tanto en Internal como en Cycles, ¿vale? Os lo voy aventurando ya o adelantando ya. Lo siguiente sería aplicarle a este objeto la textura de mi expresión, ¿vale? Pues vendría aquí, crearía un material que lo voy a llamar caras y voy a coger y le voy a poner una imagen. Y en esa imagen pues voy a seleccionar cualquiera de las expresiones, cualquiera de las expresiones con las que estoy trabajando, por ejemplo esta, ¿vale? Bien, si yo activo el texturizado, de momento no veo nada. ¿Por qué? Porque no tengo hecho el mapa V de coordenadas de este cubo, ¿vale? Si yo aquí cargase el V Image Editor, ¿vale? Y en mi personaje entrase en el modo de edición, lo seleccionase entero, como veis no aparece aquí el desplegable del V, entonces tendría que hacer el ungrab, ya sabéis, puedo irme a Shading, ungrab y seleccionar cualquiera de las opciones que necesite, o simplemente pulsar la U y en el desplegable pues marcar la correspondiente. Si hago un ungrab, como veis, ya me empieza a aparecer en el V Image Editor pues mi mapa V para este modelo, ¿vale? Si usase cualquier otra opción de ungrab, bueno, como veis, se irían generando diferentes ungrabs, ¿vale? Realmente da un poquito igual como lo hagáis, ¿vale? Podéis utilizar el que más os guste de entrada, ¿vale? Lo importante es que hagáis el ungrab y bueno, yo voy a hacer el Smart V y bueno, si yo ahora renderizase mi imagen, como veis, o cargase, a ver, ahí está, el renderizado, como os decía, la cara me aparece aquí arriba. ¿Por qué me aparece ahí arriba? Pues porque si vuelvo, como os digo, otra vez al modo de edición para ver aquí el mapa V y superpongo la imagen, veo cómo está distribuida por mi modelo, ¿vale? Entonces deberías verte un poquito mejor. Perdonad, ¿vale? No me había dado cuenta y el sistema de coordenadas estaba en Generated en lugar de V, ¿vale? Ahora sí que cualquier cambio que yo haga en esta imagen se debería ver aquí, ¿vale? Como os decía, hacemos otra vez el Smart V ungrab y bueno, ¿qué pasa con esto? Realmente la expresión facial tiene que estar en la zona delantera, entonces voy a coger todo este ungrab, lo voy a hacer más pequeño y me lo voy a llevar aquí, donde no afecta en absoluto. Ahora mismo no hay nada de imagen en ninguna parte de mi modelo, como veis, ni por delante ni por detrás. Y lo que voy a hacer es ahora seleccionar la parte donde yo quiero que esté la cara, que es esta parte frontal, ya que se correspondía con el VMap que he creado con estos dos cuadraditos que hay aquí, y hacer un ungrab por separado de esta zona, ¿vale? De tal forma que ahora, si yo selecciono todo mi modelo, veis, tengo el ungrab por aquí y estos dos grandes rectángulos se corresponden con la cara frontal. Fijaros, como yo, si lanzo el render, aquí en la parte derecha se está viendo esta zona de aquí, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es seleccionar estos dos cuadraditos por separado, me los voy a llevar aquí, veis cómo se va ajustando automáticamente la cara, voy a escalar en el eje X, ¿vale? Un poquito, y en el eje Y voy a hacerlo un poquito más, no, ese y voy a ajustarlo un poquito más para que se quede proporcionalmente más
parecido a como era en el original, ¿vale? Aquí podríamos corregir un poquito, pero bueno, como eso simplemente es un vídeo explicativo, yo creo que esto es más que suficiente para que os hagáis una idea sobre cómo quedaría, ¿vale? Esto sería el texturizado normal, ¿vale? Si os habéis perdido o os ha parecido muy difícil, os recomiendo ver alguno de los vídeos anteriores que he hecho sobre texturizado y sobre todo mapeado V, ¿vale? Os pondré en algún sitio el enlace. Y bueno, llegados a este punto, ¿qué nos quedaría? Conseguir cambiar esta cara por cualquier otra de esa secuencia de imágenes que os he dicho que teníamos aquí para utilizar, cualquiera de estas otras, ¿vale? La verdad es que esta parte es muy sencilla, ¿vale? Simplemente tenemos que irnos dentro del panel de propiedades a la subpestaña texturas, donde hemos cargado la primera textura, y si os fijáis aquí donde está el documento, pues podríamos decirle, pues oye, esta imagen me la cambias por cualquier otra, por la cara 2 o por la que fuese, ¿vale? Pero seguiríamos teniendo únicamente una imagen, ¿vale? Sin embargo, en este desplegable donde está marcado como fuente, si cambiamos imagen simple por secuencia de imágenes, nos van a aparecer todos estos controladores que tenemos aquí, ¿veis? Estos 6 controladores que hay aquí abajo solamente aparecen cuando está eso activo, cuando está imagen secuencia activo, ¿vale? Y aquí es donde surge la magia, en el atributo offset. Este atributo offset nos va a permitir, como veis, simplemente modificándolo, cambiar automáticamente la cara, ¿vale? Porque lo que va a hacer es aumentar, por así decirlo, la cuenta de fotogramas o de imágenes que forman esta secuencia de imágenes, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo es que bueno, trabajéis con este atributo, ¿vale? De hecho, si trabajamos con en modo textura, no hace falta que estemos en renderizado, también, veis, vamos a poder cambiar el aspecto, ¿vale? Esto solo lo vamos a poder hacer en internal. En Cycles vamos a tener, para poder ver el resultado, vamos a tener que estar renderizando, ¿vale? En vista de rendered. En internal también vamos a poder trabajar en textura, ¿vale? Bien, bueno, llegados a este punto sería, por así decirlo, la primera parte del tutorial, o del vídeo, que es básicamente cómo conseguir cambiar la expresión facial. Esto podríamos animarlo perfectamente pulsando la I. Voy a poner aquí un timeline, podría decirle, pues aquí vamos a poner esta cara, me pongo encima, pulso la I para insertar un fotograma clave, me vengo aquí, cambio por esta cara, pulso la I, ¿vale? Y fijaros cómo cuando yo reproduzco esto, perdonad, vamos a poner un par de fotogramas más, deberías, ahí está, ¿vale? Como veis, perdonad, Shift Z y Alt A. Vaya, no lo carga todo lo rápido que a mí me gustaría, pero como veis, cuando paso en el timeline de un momento a otro, el atributo de la imagen, perdonad, ¿por qué no me estás cambiando? Vale, hay que pasar al fotograma clave, ¿vale? Es en el fotograma clave en el que se cambia de una cara a otra. Si paso de aquí a aquí directamente sin pasar por el fotograma clave, hay muchas veces que os va a dar problemas, pero esto cuando se renderice va a funcionar bien, ¿vale? Que al final es lo que nos interesa, ¿vale? Bien, esto por un lado. Esto lo que voy a hacer es borrar los fotogramas clave y bueno, esto nos permitiría, como os decía, pasar de una cara a otra con sencillez. ¿Qué pasa? Que para que esto funcione de momento tendríamos que venirnos siempre, estuviésemos donde estuviésemos, hasta esta pestaña, después localizar la textura, irnos hasta la textura y bueno, primero el material, después la textura
Y total, que al final hay que hacer muchos clics para acceder hasta esto. ¿Qué sugiero yo? Lo que yo sugiero es utilizar las propiedades personalizadas para tener un acceso más rápido y sencillo a esto, ¿vale? Si no conocéis las propiedades personalizadas, ahora os explico en qué consisten. Básicamente hay una serie de paneles, por ejemplo, el panel material, el panel textura, el panel objeto, una serie de paneles que en la parte inferior tienen, perdonad, voy a seleccionar el material que si no, no va a querer hacerme caso, ¿vale? Tenemos este panel, propiedades personalizadas, ¿vale? Si lo despliego, me permite añadir una propiedad personalizada y asignarle el valor que quiera o una serie de características, ¿vale? Lo que voy a hacer es controlar la propiedad offset de esta textura por medio de un panel de propiedades personalizadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenerlo aquí realmente no me daría ningún beneficio adicional, ¿vale? Lo que yo suelo hacer es llevármelo aquí, al panel de la N del viewport. ¿Y qué problema hay? El problema principal es que si las propiedades personalizadas de la textura no se pueden cargar aquí, ¿vale? Entonces este lo quito. Los que sí que se pueden cargar son las propiedades personalizadas de la pestaña objeto, ¿vale? Fijaros, si yo me voy aquí abajo, me vuelvo a encontrar propiedades personalizadas o custom properties, y cuando yo hago clic en añadir, ¿veis? Aquí se ha creado esta subpestaña propiedades, ¿vale? Si yo la quito, desaparece, ¿veis? Esto no se da con las propiedades personalizadas del panel de texturas. De hecho, ya os lo digo, solamente se da con el panel de propiedades personalizadas del objeto, ¿vale? Entonces, creo esa propiedad, que aquí me la encuentro, es exactamente lo mismo que tengo aquí, prop con un valor de 1, prop con un valor de 1, ¿vale? Y lo que voy a hacer es personalizarla. De ahí el nombre de propiedades personalizadas. Hago clic en editar y le voy a llamar control expresión, ¿vale? Le voy a poner que su valor por defecto sea 1 y que el rango de valores entre los que puede oscilar sea de 1 a 15. Creo que 15 son las caras que he puesto. Y en tooltip le voy a poner una descripción. Pues le voy a poner cambia el valor para modificar la expresión facial, ¿vale? Le doy OK. Y como veis, en el momento que he hecho esto, esta propiedad ha cambiado de nombre, cogiendo el mismo nombre que aquí. El valor por defecto se ha vuelto 1. Cuando me pongo encima, como veis, sale el tooltip de cambia el valor para modificar la expresión facial y me permite alternar hasta un valor de 15 a 1, ¿vale? Que van a ser las 15 expresiones faciales que yo voy a utilizar, ¿vale? Esto se puede volver a modificar en cualquier momento, puedo volverle a dar a editar y modificarlo, pero bueno, lo interesante sobre todo es llevarlo hasta aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la parte un poquito más compleja del vídeo, que es cómo vincular este controlador con el valor offset de la propiedad imagen de la textura, ¿vale? Eso lo vamos a hacer por medio de lo que se llaman drivers, ¿vale? Los drivers nos los vamos a encontrar en el editor de gráfico, el Graph Editor, ¿vale? Que es este de aquí, y tendremos que alternar entre fcurve y drivers. Si yo activo drivers, veo que no me aparece nada relacionado con este objeto, que es el que tengo seleccionado. No me aparece nada porque no he creado todavía el driver, ¿vale? Si yo me vengo ahora para crear el driver a la propiedad que quiero controlar por medio de otra y hago clic con el botón derecho sobre ella, me va a salir este desplegable. Entre todos ellos, el primero era el de insertar fotogramas clave, que es lo que he hecho antes para animar la cara, y el segundo es añadir driver. Cuando yo hago clic sobre él, en lugar de ponerse amarillo, que era lo que pasaba cuando insertaba un fotograma clave, ¿vale? Si en lugar de insert keyframe le doy a añadir driver, bueno, se debería haber puesto morado,
si os digo la verdad. Vamos a ver un momento una cosa. Añadir driver, ¿vale? Como veis, se tendría que poner morado. No se ha puesto morado. Supongo que será por algún tipo de bug relacionado con la propiedad offset, ¿vale? Y sobre todo relacionado con Blender Internal, porque antes he probado esto mismo en Cycles y se ha puesto morado, ¿vale? Pero bueno, da igual, porque lo importante al final es que dentro del Graph Editor, cuando lo tenemos configurado en drivers, nos ha aparecido que dentro del cubo, que es mi personaje, ¿vale? Dentro de mi personaje hay un driver sobre la propiedad offset de la imagen, que es esta de aquí, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? De momento, lo primero que vemos es que parece que nada haya cambiado, ¿vale? Yo aquí puedo cambiarle el valor y no pasaría nada. Si pulso la N en este panel para sacar, voy a ampliarlo, este subpanel, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido ampliar el Graph Editor a toda la pantalla, ¿veis? Aquí sigo teniendo el personaje que tiene un driver y tiene una propiedad offset, ¿vale? Y aquí tengo, voy a cerrar esto y esto que no lo necesito, igual que esto, y me voy a quedar solamente con el subpanel drivers, ¿vale? Aquí voy a poder modificar el comportamiento del driver, ¿vale? ¿Cómo voy a controlar ese driver? Es a lo que viene a decir este apartado. Si se os hace muy difícil, os pondré ahora también un vídeo en el que hablo sobre cómo trabajar con drivers. Y bueno, para terminar esto, como os decía, la forma más sencilla es, un momentito, perdonad, no sé por qué, creo que se me ha quedado fuera de pantalla. Ahí está, vale, ahí lo tengo, vale. Creo que voy a preferir trabajar así, con este layout, para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Como os decía, lo importante es la sección de drivers, donde básicamente vamos a definir que el driver se controla por una variable, que es esta misma. ¿Y de dónde toma esos datos la variable? Porque, como veis, por ejemplo, ahora que tengo activadas las propiedades de depuración, el resultado del driver es un valor de 0, que es lo mismo que obtenemos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar cómo coge los datos. En lugar de un canal de transformación, vamos a cogerlos de una propiedad, ¿vale? Acordaros que hemos creado una propiedad personalizada. Entonces vamos a cambiar esto por propiedad personalizada. Una propiedad personalizada del personaje, porque se le hemos creado al personaje, ¿vale? Como veis, es dentro del personaje, hemos creado la custom property control de expresión, ¿vale? Y el driver solamente nos pide una cosa que él llama el path, ¿vale? ¿Qué es eso del path? El path básicamente es la ruta que tiene que tomar Blender para llegar desde el offset hasta control de expresión, ¿vale? Y para lograrlo es muy sencillo, simplemente nos ponemos sobre el valor, sobre este controlador de aquí, botón derecho y copy data path, ¿vale? Hago un clic sobre copy data path, me vengo aquí y lo pego. Como veis, básicamente lo podría haber expuesto a mano, porque simplemente es entre corchetes y después comillas el nombre de la propiedad, pero bueno, como hay propiedades que pueden tener nombres muy raros y podéis tener incluso muchas propiedades diferentes, pues yo creo que lo más sencillo es botón derecho, copy data path y ponerlo. Si os fijáis ahora, el valor ha pasado a 1, igual que aquí, ¿vale? Que curiosamente es el valor que tiene control de expresión. Si yo cambio control de expresión por 2, como veis, aquí cambia 2 y 2, ¿vale? Bien, perdón, sí, aquí. Ahora mismo, como veis, cuando yo renderizo y cambio
su propiedad, o sea, control de expresión, le cambio el valor de su propiedad, consigo cambiar el valor de la imagen que se está mostrando, ¿vale? Podría llegar hasta 15. ¿Y qué pasa en 15? Que no me aparece la imagen, ¿vale? ¿Qué pasa con 15? De hecho, si me voy a 1, me sale esta imagen que no era la que yo había cargado originalmente. El problema radica en que Blender, cuando carga las imágenes, la secuencia de imágenes, a la primera no la llama imagen 1, sino que la llama imagen 0, porque es un array. Lo que hace Blender es un array con todas las imágenes de la secuencia. Y si sabéis un poquito de informática, sabréis que todos los arrays empiezan por el valor de 0. El 0 en un array es un valor como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues realmente lo que tengo que decirle a mi driver es que reste 1 al número que yo tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Simplemente en la pestaña del editor gráfico, donde pone variable. Esto de var realmente es un nombre que puede ser cualquiera. Le puedo llamar Paco y Paco. Y actualizo y debería de funcionar. ¿Por qué me dices que no? Paco, lo he puesto absolutamente igual. Actualizar dependencias. Vamos a ver si me dice alguna razón. No me dice nada. Lo que voy a hacer es desactivarlo. Añado esto. Personaje. Voy a montarlo otra vez el ejemplo. Y vamos a ponerle aquí Paco. Debería. No entiendo. Si os digo la verdad, no entiendo por qué cambiarle el nombre hace que no lo reconozca. No debería ser así. ¿Veis? Bueno, parece que daba algún tipo de problema, pero bueno, al final lo he vuelto a dejar como Paco. Probar a darle a actualizar dependencias. Suele funcionar simplemente con actualizar dependencias, ¿vale? Y como veis, ahora sí que me lo está reconociendo con la expresión Paco y Paco, ¿vale? Es un nombre con el cual identificamos valores, ¿vale? Porque aquí simplemente Paco lo único que está es recogiendo el valor que aparece dentro del personaje en la propiedad control expresión. Simplemente recoge este número y lo pasa aquí, ¿vale? Simplemente coge ese valor, le pone de nombre Paco y lo pega aquí. Lo que podemos hacer aquí es decirle que a Paco le reste 1. Paco menos 1, que como veis ahora aquí abajo donde se genera el driver da un valor de 5 y como salida del driver tenemos un 4 porque a Paco le estamos restando 1, ¿vale? Ahora sí, cuando voy hasta el 1 me sale la primera de las caras y cuando llego hasta el 15, como veis, sigo teniendo una cara, ¿vale? Porque son esas 15 caras que yo estaba utilizando, ¿vale? Esta parte es un poquito más enrevesada, es más de programación, por así decirlo, aunque no llega a ser programación, pero bueno, repasaros el vídeo si queréis o tenéis alguna duda y veréis que es bastante sencillo. Bien, ahora bien, ¿cómo monto esto mismo en Cycles? Porque si yo me cojo y me voy a Cycles, todo ha desaparecido, ¿vale? Ha desaparecido todo menos el driver, que bueno, vamos a coger un momentito esto y bueno, lo voy a borrar directamente. Esto debería de borrarse así, vale. Bien, para hacer este mismo ejemplo en Cycles simplemente hay que volver a montar todo el sistema, es decir, creo un material que se llama cara, le digo que utilice nodos, le digo que el color tiene que ser una imagen, ¿vale? Os voy a poner aquí abajo el node editor para los que les interese saber cuál sería la combinación de nodos para hacerlo, ¿vale? Lo mismo, en lugar de un color simplemente pondría la imagen, ¿vale? Y le pondría en el vector pues el mapa V, ¿vale? Como veis aquí está su nodo correspondiente y el resultado sería el mismo, ¿vale? Tengo aquí mi imagen.
La diferencia principal radica, normalmente os aparecerá así, ¿vale? Os aparecerá así como si imagen simple, y yo en cualquier momento puedo ir a imagen simple y cambiarlo por secuencia de imágenes, y aquí ya volveré a tener el offset, ¿vale? Igual que lo tengo aquí, tanto en vista de nodos como en vista de panel de propiedades, ¿vale? Y la forma de trabajar sería la misma: botón derecho, añadir drivers. Como veis, aquí sí que me lo están marcando directamente en morado, no sé por qué antes no habrá querido marcármelo en morado, pero bueno. Y lo mismo, tendríamos que llegar al set nodes hasta el offset imagen, y aquí tenemos lo mismo. Pues oye, le cambio aquí Pepe y aquí Pepe, que como veis ahora no me está dando ningún tipo de problema, y le digo que en lugar de un transform channel es una propiedad sencilla, que es esta de aquí, botón derecho, copiar data, y bueno, aquí le digo que este es mi personaje y el path lo pego aquí, de tal forma que voy a actualizar las dependencias. Debería, a ver un momentito, ahí lo tenemos. Como veis, puedo irme desde una expresión facial a otra en Cycles, ¿vale? Me fallaría lo mismo que antes. Cuando llego a 1 no es la cara 1, y de hecho cuando llega a 15, ¿veis? Me sale aquí indicando que no hay textura para el 15, ¿vale? Pues simplemente le digo que a Pepe que me reste 1 y actualizo las dependencias. Y vamos a ver un momentito, ahí lo tengo, ¿vale? Como veis, ya lo tengo. Cuando voy al 1 tengo esta cara, cuando me voy al 15 tengo esta, exactamente igual que cuando estábamos trabajando en internal, ¿vale? Esta técnica, ya os digo, al principio es muy sencilla, porque solamente hay que poner una textura y modificar que sea de imagen simple por una secuencia de imágenes. Después se puede complicar más cuando estás trabajando, como os digo, con el tema de propiedades personalizadas, ¿vale? Porque hay que hacer un driver y demás, pero bueno, después es muy sencillo. Te vienes aquí, le dices aquí, insertas un fotograma porque quiero esta, aquí quiero la expresión 5, insértame un fotograma, aquí quiero la expresión 2, insértame un fotograma, y cuando reproducimos esto, como veis, ¿vale? A ver, un momentito, pasamos, aquí, vale, me ha interpolado el valor, ¿vale? Pues muy sencillo, vengo aquí, fotograma anterior, perdón, vengo aquí, fotograma expresión 5, fotograma anterior, expresión 5, vengo aquí, este es la expresión 15, pues me vengo aquí, pongo el 15, inserto, y esta es la 5, pues aquí justo el anterior tendrá que ser también la 5, y con un poco de suerte ahora, como veis, salta únicamente donde yo le digo, ¿vale? Como veis, es un poquito complejo hasta que te haces con la mecánica de trabajo, pero después es bastante interesante, ¿vale? Sobre todo, aquí lo único que tendréis que hacer es generar primero vuestras expresiones faciales como un dibujo y después aplicarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me preguntáis en los comentarios del vídeo, y nada, por lo demás, un saludo. Chao.